Bueno, muchas gracias, doctor Falasca, por acompañarnos en esta primera edición de entrevistas de lo que es el Monitor Geo, en este caso su capítulo internacional. Nosotros tenemos la suerte de contar con muy buenas amistades en Geo y por eso decidimos en este momento tan particular de la historia invitar al doctor Falasca. El doctor es amigo de la casa, pero además es médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 69. Fue profesor titular hasta marzo del 2018 de Educación para la Salud en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina y miembro titular del Consejo Directivo. Se especializó durante 8 años en cirugía general en la Escuela Finoquieto del Hospital Robson y posteriormente en salud pública y en medicina laboral. Se ha dedicado a la docencia, a la asistencia e investigación y se doctoró en medicina con mención sobresaliente por la Universidad de El Salvador. Tras obtener 2 becas internacionales, continuó con su perfeccionamiento durante más de 2 años y medio en Francia y Estados Unidos. Regresó a la Argentina en 1981 y reinició su actividad en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la que fue miembro del Consejo Superior de la Universidad, director del Instituto de Investigaciones Médicas, vicedecano ejecutivo y director de la carrera de Medicina, entre otras muchas cosas más que desarrollaste a lo largo de tu carrera. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Por qué hacemos esta entrevista? Nosotros hacemos esta entrevista porque entendemos desde Geo, y entendemos que vos también lo compartís, que es necesario aclarar y brindar información a la comunidad sobre distintas cuestiones que suceden en el día a día. La realidad socioeconómica es transversal a cualquier tipo de actividad que nosotros queramos hacer y creemos que es nuestra responsabilidad poder decirle a la sociedad de una manera objetiva, profesional y por qué no también sencilla, cuáles son las perspectivas que nosotros visualizamos para todos nosotros de acá a un tiempo, en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo. En ese planteo desarrollamos el monitor. El monitor ya tiene varias ediciones sobre su historia y actualmente hemos lanzado la edición 235, que es nuestro monitor internacional, en la que decimos algunas cuestiones para las dimensiones de economía, la dimensión de salud, que es tu expertise, la dimensión de trabajo y la dimensión de educación. En particular, este monitor que armamos para el mes de febrero y que toma algunos días del mes de marzo, recopila varios indicadores, muchísimos indicadores. Si hablamos de economía, nosotros nos estamos basando en el gran déficit que se generó en todos los países del mundo como consecuencia de la aplicación de medidas para poder atender la pandemia. Hoy casi se ha duplicado, los déficits públicos en casi todas las naciones del mundo. Se ve que los países más ricos, los países que tienen mayor capacidad de pago, son los que han incrementado muchísimo su deuda respecto de los países que se encuentran en economías intermedias e incluso aquellas que tienen economías como más deprimidas. También visualizamos que en materia de la condición laboral de las mujeres se ha visto muy afectada. Hoy tenemos alrededor de 64 millones de mujeres que han quedado por fuera del sistema, producto de la pandemia, y en el mismo informe también decimos cuáles fueron quizás algunas de sus causas. Quizás la actividad de la mujer fue más hacia adentro del hogar como consecuencia de atender, la situación familiar. También visualizamos que en el mundo se han aplicado más de 312 millones de dosis, ¿sí?, para la atención de las personas que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad respecto de COVID-19. Esto implica no solamente las dosis completas, sino también las primeras dosis y las segundas dosis o las dosis que sean, pero han sido 312 millones de dosis aplicadas desde diciembre hasta marzo de este año. Y en materia educativa lo que vimos fue el gran desmadre que generó COVID-19 en el sistema educativo, en particular en el nivel inicial. Hoy visualizamos que son 168 millones los chicos que no van a una escuela desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, lo cual es una barbaridad. Y cómo ello incide de manera tremenda, tanto en su capacidad cognitiva como en su capacidad de socializar y de tener herramientas para su desarrollo. En ese sentido, nosotros elaboramos un conjunto de preguntas que son preguntas que habitualmente nos hacemos cuando desarrollamos el monitor
y que queremos que vos por ahí nos puedas aclarar, ¿sí? Digamos, con tu expertise y la experiencia que tenés. Y vamos a empezar por la primera, que creemos que es la más fácil, pero por ahí vos me decís, no es tan fácil hablar de salud o hablar de COVID, se complica la cosa, pero bueno. En virtud de los datos sobre la evolución, hoy tenemos una situación en la que hay una aparente caída en la cantidad de casos como de fallecidos por COVID-19. Estamos entrando en una fase recesiva, digamos, de esa tendencia a la baja en los contagios y los fallecidos por COVID. Bueno, ante todo, si me permitís, quiero agradecer a la Fundación GEO, más allá de la relación que me une, el haberme invitado a esta entrevista y ser el que inicie este ciclo de entrevistas. Realmente es un honor para mí poder hacerlo y además difundir el conocimiento ha sido a lo largo de mi vida algo fundamental e importante, y creo que bueno, esta es una muy buena oportunidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, bueno, volviendo a la pregunta inicial, los casos en el mundo han empezado a disminuir a mediados de enero de este año. ¿Por qué? Porque el día 13 de enero la Organización Mundial de la Salud pidió a todo el mundo y a todos los laboratorios que estaban utilizando el PCR como método de diagnóstico que bajara la cantidad de ciclos en los cuales se medía la fracción de antígeno que se estaba buscando de ese virus. No voy a entrar en cuestiones técnicas, pero normalmente en esta metodología se usan 35 ciclos para realmente ir a buscar mayor cantidad de virus. Pidió que se bajaran. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había muchos falsos positivos. Claro. Entonces, al ver eso y al bajar la cantidad de ciclos, lógicamente la cantidad de casos se empieza a disminuir. Porque ahí entraban los falsos positivos, los asintomáticos, y además acá no hay que olvidar que el PCR es una prueba de diagnóstico de laboratorio que ayuda a la clínica. No quiere decir que un paciente con un PCR positivo tenga un COVID. Puede haber distintos motivos, muchísimas variables. Si eso no va asociado a la clínica, realmente el valor de la prueba... no suplanta la clínica, la complementa. Exactamente, complementa la clínica. La clínica es soberana, más allá de que a lo largo de todo este año, cuando uno leía determinados informes, yo a veces me preguntaba, ¿qué sucede? ¿Están queriendo cambiar la medicina? ¿Están queriendo cambiar la medicina basada en la evidencia? ¿A dónde quieren ir? Pero la realidad es esa, es un complemento y nada más que eso. Okay. Entonces esta caída es un cambio en el método, digamos. En el método. Es una caída en el método, y también es una caída que algunos la han llegado a interpretar como que se debía a la vacunación, y no es así, porque nadie puede decir que en el hoy, 11 de marzo, donde hay, como dijo recién Lezama, 322 millones de personas vacunadas en el mundo, sobre casi 8.000 millones, podamos estar hablando de que la vacunación disminuyó la cantidad de casos. Claro. Digamos, el único país que está hoy con el 95% de su población vacunada es Israel. El resto está entre el 6, 7, 8 y el mundo está en el 0.7%. Totalmente. Estamos hablando de una dosis. Si hablamos de las dos dosis es el 50%. Totalmente. Así que esa es la relación. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, esto que nos dicen desde los medios de comunicación está bajando la cantidad de contagios, quizás por la aplicación de la vacuna, la verdad que no es así. No es así. Lamentablemente, los medios de comunicación han sido muchas veces artífices necesarios de políticas que se querían llevar a cabo, como hay que vacunar. Entonces buscaban los medios para que la gente se concientizara para irse a vacunar. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Esa es la verdad. Bueno, gran dato eso, porque también nos da pie para que nosotros hagamos un seguimiento en particular también del método que se está tomando ahora para la vacunación. Acá nosotros en el país hemos llegado hoy a 1.800.000 personas vacunadas, con una dosis. También la mitad está con 2 dosis. Entonces, el punto es, hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso la OMS, en un informe último, hace 2 o 3 días, pidió
que se vacunara puntualmente a las comunidades vulnerables, que no se vacunara a todas aquellas personas que no tuvieran condiciones de riesgo previo, porque esas vacunas se estaban dejando de utilizar en comunidades vulnerables o personas con enfermedades preexistentes que ellas sí tienen mayor posibilidad de contraer el COVID, y si lo contraen, la evolución que puede tener esa enfermedad por COVID es mucho peor que el resto. Okay. Entonces también es un punto importante a tener en cuenta. Digamos, hay que tener un plan estratégico de vacunación perfectamente diseñado. No podemos abrir la vacunación, que después si querés hablaremos de cuestiones logísticas y demás, a todos. Eso es imposible, decir anótese, venga y vacúnese. Claro. Eso no es un plan epidemiológico, a mi entender, correcto. Bueno, eso me da pie justamente a la segunda pregunta, porque evidentemente algo está sucediendo con la aplicación de las vacunas a nivel mundial, y si uno lo trae a nivel regional, lo que es la zona Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ellos se han pronunciado y trabajarán junto a los ministerios de salud de los países de la región para enfrentar no solo COVID-19, ¿sí?, sino también para poder atender otras cuestiones de salud universal, inequidad en materia sanitaria, la farmacoresistencia, enfermedades no transmisibles y otros obstáculos para la salud y el bienestar. Yo he leído el informe completo de ellos y la verdad que ellos hablan mucho acerca de planificar el 2021 en materia sanitaria, pero hablan exclusivamente de plan. Y en su plan no hablan solamente del plan para COVID-19, es una enfermedad más dentro de un conjunto de problemáticas que ellos tienen que atender. ¿Qué te parece este tipo de...? Sí, yo coincido plenamente con ellos, porque en realidad el COVID es una virosis más, que la única diferencia con el resto es que era desconocida como tal. Por eso causó tanta desinformación en el mundo. Pero no lo causó en el mundo científico, que colaboró tremendamente por primera vez en forma muy ordenada, coordinada, y pudieron lograr lo que lograron con el desarrollo de vacunas en tiempo récord, que después hay otro aspecto ahí porque todas fueron aprobadas en etapa de emergencia. Pero con lo que dice la OPS con respecto a un plan general es sumamente importante, porque se han dejado de atender en el mundo enfermedades como la salud mental, enfermedades crónicas preexistentes no transmisibles, se han cerrado servicios, y eso ha causado otra pandemia, que ha sido la muerte de esas personas con una enfermedad crónica por no ir a atenderse debidamente, por no tener los servicios adecuados para ese fin. O sea, es como que, bueno, lo único que tengo es el COVID, voy a usar a atender el COVID y el resto. Entonces me parece muy interesante la política que va a aplicar la OMS y la OPS, la Oficina Sanitaria Panamericana, porque es la que se debe haber aplicado desde el primer día. Totalmente. Digamos, una de las grandes fallas que hubo no fue científica, no fue tecnológica, porque de golpe el ser humano pasó del mundo físico al mundo virtual. Totalmente. Internet no falló, pero sí fue política. ¿Por qué? Porque no hubo políticas coordinadas, no las hubo. A veces se utilizaron, como se han utilizado a lo largo de la historia en las diferentes pandemias, como método de coerción políticamente, pero acá estamos hablando de salud. Entonces lo que están diciendo ahora de apliquemos política de salud me parece que es sumamente importante, necesario, imprescindible, diría yo, para todo el mundo y en particular para nuestro país, donde tenemos un sistema sanitario cuyo capital humano es el que lo hace funcionar, pero el resto de cosas en cuanto a infraestructura instalada, tecnología, método diagnóstico, distribución de los profesionales a nivel país, es absolutamente inequitativo y desigual. O sea, yo diría que hoy nuestro sistema de salud, y algunos que me van a escuchar van a decir que estoy equivocado, no es solidario. Y no ha sido solidario nunca, porque ha sido absolutamente inequitativo. Esa es la realidad. Y solamente empezaremos a tomar un cambio de rumbo cuando aceptemos la realidad, y no cuando nosotros armemos una realidad de acuerdo a nuestros deseos y voluntades. Son dos cosas distintas. No, eso es un desafío enorme. Enorme.
tan fácil de decirlo, tan fácil también aparentemente hacerlo, pero qué complicado que es ponernos de acuerdo, ¿no? Es complicado sin duda ponernos de acuerdo, pero es una lástima. Yo creo que con un buen diálogo siempre hay, más allá de los disensos, puntos de coincidencia. Siempre los hay. Si uno los busca, si uno está reunido, no importa con cuántas personas, pero digamos acá todos los que puedan tener competencias, como el área de educación, salud, sindicatos, economía, acción social y muchas más que pueda haber, pero siempre con un sentido enfocado en la persona, enfocado en el bien común. Si realmente buscamos eso, y vamos a encontrar puntos de coincidencia, sin ninguna duda, sin mezquindades. Yo creo, muchas veces he dicho y he escrito, que el dinero ha sobrado en salud muchas veces, pero ha sido muy mal asignado el recurso. Sí. Entonces, ese recurso mal asignado es un recurso desperdiciado, es un recurso que no llega a la gente y el recurso está. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar siempre que la granada nos explote en el escritorio para salir a resolver el problema? Digamos, si hubiéramos tenido una política de salud o de educación, hubiéramos tenido planes de contingencia, que es lo lógico, porque planes de contingencia hay siempre, desde los militares que hacen potenciales conflictos para decidir un plan estratégico en función de. En salud debe ser lo mismo, en educación debe ser exactamente. Ese planteo, hablando de planes, si tuvieses que, evidentemente cada país tiene su realidad y su cultura define un poco también el quehacer de su gente, que tuvieras que tomar un modelo, digamos, sanitario mundial, que vos digas, mira, esto podemos tomar algunas cosas y aplicarlas en Argentina, o simplemente tenerlo como un norte a alcanzar. ¿Qué modelo sanitario que conocés? Bueno, de los modelos sanitarios que yo conozco, tomaría como ejemplo el modelo inglés. El Instituto Nacional de la Salud de Inglaterra tiene su origen en el año 1942. Su origen, digamos, la esencia de su origen. Cuando Winston Churchill, que era el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, le pide a su ministro de Economía, William Beveridge, que escribiera un informe de la situación social de la salud y qué debería hacerse al terminar la guerra, porque la guerra en algún momento iba a terminar. Y él hace su primer informe al Parlamento y en ese momento dice que era fundamental que se pudiera lograr un equilibrio social, sanitario y económico y poder luchar contra la indigencia, contra el hambre, contra la pobreza, contra la insalubridad, contra los problemas económicos. Eso lo dijo en 1942. ¿No los tenemos hoy? ¿Nosotros? Se puede aplicar en este momento tranquilamente. Absolutamente. Y el plan de salud que él propuso se inicia en 1948. ¿Y se inicia dónde? En las áreas de urgencia de lo que había quedado de los hospitales en Londres. Porque con los bombardeos que tenían no había quedado prácticamente nada. Y sin embargo el sistema funcionó. Funcionó, creció, hoy es un ejemplo, no fue desbordado, porque en realidad en el mundo ningún sistema de los países desarrollados fue desbordado. Sí. Pero bueno, solo Italia, España, ¿no? Que tuvieron algún estrés ahí. Algún estrés, alguna cosa al principio, pero nada más. Pero también me voy a permitir en tu pregunta contestar algo en relación a políticas de salud. En el año 2014, creo que fue, ¿sí? Invitamos a un profesor de la Universidad de Lyon a la UCA, a la Facultad de Medicina de la UCA, para que hablara del sistema de la seguridad social en Francia, que también tiene un seguro universal de salud. Muy bien. En su alocución, en un determinado momento, él dice que tiene una erogación anual, toda la seguridad social, de 500.000 millones de euros. Entonces yo lo estaba escuchando, había un traductor y demás, y yo digo, qué mal está mi francés, digo yo, ¿no? Pero, por suerte, como había dispositivos, confirmé que efectivamente la cifra era esa. Era esa. Termina la reunión, voy y me pongo a charlar con él. Entonces, en mi charla, le digo que en ese entonces
nosotros teníamos el 30% de informalidad que no aportaba Claro. a la seguridad social. Estábamos hablando en francés. Entonces, el profesor se da vuelta, lo mira al intérprete y le pregunta, ¿me está diciendo tal cosa? Y el intérprete dice, sí, le está diciendo eso. Entonces me mira y me dice, si eso nos pasara en Francia, estamos destruidos, explota el sistema de la seguridad social. Es decir, son ejemplos concretos de que las cosas se pueden hacer cuando están realmente bien controladas. Eso es fundamental e importante. Francia hoy tiene un sistema, por ejemplo, de emergencia, de ambulancia, que está reconocido desde hace años. Fantástico. Fantástico. Muy bien. Yo lo viví en carne propia porque mi segundo hijo nació allá. Entonces, con una seguridad absoluta, total, sin ningún problema. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Doc, vamos a una de las últimas preguntas que tiene que ver, digamos, hicimos como un pequeño recorrido de lo que pasó y cómo estamos transitando hoy en materia sanitaria. Desafío 2021. Ya transitamos 2 meses y medio casi de este 2021. A mí mi sensación particular es que seguimos de alguna manera en el 2020, evidentemente por la cuestión de la pandemia, porque todavía quedan los coletazos y ahí estamos, viste, en ese vaivén. ¿Cuáles son los desafíos en materia sanitaria este 2021? Bueno, una de las principales cosas que hay acá, y que vengo insistiendo hace años, en una de las primeras charlas mías sobre este tema, días antes del decreto 297 del gobierno que hace el aislamiento social preventivo y obligatorio, dije que esto se trataba de un problema de responsabilidad social comunitaria. Es decir, si yo le tendría que decir a la gente algo es, señores, cuidado, que esto es una batalla más, pero todavía no hemos ganado esa batalla. Vamos a tener nuevos virus, ya tenemos 3 nuevas cepas, la del Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica. Así que no bajemos la guardia. Mantengamos el distanciamiento físico, mantengamos el lavado de manos, que es fundamental e importante, pero no un lavado de manos, paso por el lavatorio, me tiro un poco de agua, no, un lavado de manos, bueno, yo diría como cirujano que nosotros lo hacemos desde el codo para abajo, pero realmente desde la muñeca para abajo, y tiene que ser entre los dedos, en la punta de los dedos, todo. El lavado de manos es fundamental, con agua y jabón, no tiene que ser necesariamente con alcohol en gel. Pero hay que hacerlo, hay que tener cuidado. El distanciamiento físico y por el otro lado el uso del barbijo, la mascarilla, que lógicamente tiene también sus lugares para ser usado. Digamos, en lugares donde hay gran cantidad de concentración de personas, donde son lugares cerrados, donde realmente son personas desconocidas, que no se sabe uno con quién está tratando, claro, ni nada, bueno, es recomendable mantener el uso del barbijo. Pero no es recomendable usar el barbijo cuando uno sale a caminar solo, o sale a correr, o sale a andar en bicicleta. Además no tiene sentido, porque si usa el barbijo va en contra de su salud, porque disminuye la oxigenación pulmonar. Entonces es importante tener en cuenta esas cosas. O sea, tenemos que tener en cuenta ese sentido. Yo tuve viaje hace poco y un día caminando por Boston estaba un grupo de estudiantes sentados en una plaza. ¿Y qué tenían como precaución? El distanciamiento físico. Claro. Estaban, como estamos nosotros, uno del otro por lo menos 1,5 metros. No usaban barbijo en la plaza, pero mantenían el distanciamiento físico, ¿no es cierto? Y se conocían entre ellos. Por eso digo, es una cuestión de responsabilidad social comunitaria. Y en parte, por supuesto, y lo fundamental, es que se empiecen a aplicar políticas serias a largo plazo, con un planeamiento que tenga una visión estratégica, que es fundamental e importante, con un diálogo. El disenso es constructivo. Totalmente. Es fundamental. Entonces tenemos que aprender a disentir, porque en el disenso aprendemos ambos, o todas las partes, uno aprende del otro. Siempre va a haber algo que se agregue. Uno puede llegar a una mesa
de diálogo con una idea preconcebida o analizada, y al final se da cuenta que el grupo mejoró esa idea, Totalmente. la transformó, y uno se va contento y feliz de decir, ¡qué bien! Sí, ¿Cuánto sí. aprendí? Llevé adelante una nueva idea, Totalmente. un nuevo proyecto. Entonces creo que eso es lo que realmente tenemos que hacer. Y es Responsabilidad social comunitaria como Fundamental. pilar fundamental para que nosotros Sí. podamos sortear esta situación. Sí, y además quiero agregar algo con respecto al tema vacunas. Estamos, digamos, todo es dinámico. Estamos en un proceso donde sabemos que las vacunas son seguras, son efectivas, que fueron aprobadas con carácter de emergencia por la FDA americana. Después tendría que venir otro paso, Ujú. que es el paso que en realidad yo digo que se hizo en la gente cuando se empezó a aplicar. 30, 40 mil personas como mínimo, ver, evaluar resultados y demás. Eso no se hizo, por eso se dice uso de emergencia. Pero no se sabe si esos anticuerpos que lo generan, obviamente, cuánto tiempo duran. Incluso no se sabe si el paciente se puede volver a contagiar o no. Claro. Se dice en lugares comunitarios sigue usando el barbijo, sea precavido. Digamos, hay muchos todavía interrogantes que probablemente vamos a saberlo dentro de 1 año, 2 años o 3 años, ¿no es cierto? Sí, esto es muy reciente para lo que es la medicina, digamos. Todo absolutamente reciente. Lo importante es tener en cuenta que la ciencia ha funcionado muy bien. Desde el 2000 que se, digamos, hace el descubrimiento del genoma humano, todo eso permitió tener hoy una biotecnología que nos permite hacer una vacuna en 6 Es meses. impresionante. ¿No es cierto? Así que, además, ¿cuál es más efectiva, cuál es menos efectiva? Todas están logrando el mismo objetivo. Están evitando que haya casos graves y más hospitalizaciones. Claro. Bueno, ya con eso es un logro importante. Excelente. Fundamental. Doc, hemos recorrido tu mirada respecto de cómo es la evolución de los casos, contagios y muertes. Nos has dado tu opinión sobre esta necesidad de planificar la cuestión sanitaria, producto de este planteo que hace la OPS y que va a contactarse con los ministros de salud de los países de la zona latinoamericana. Nos has dado tu visión respecto de cuáles son los desafíos del 2021. Son todos temas que hemos recorrido en el Monitor 235, por una cuestión que tiene que ver con tu impronta, con lo que vos desearías que sucediera si es que en algún momento tenés una varita mágica. Y bueno, a eso va esta pregunta. Si fueses presidente por un día en nuestro país y tuvieras esa varita mágica para aplicar una medida y sabés que se va a aplicar, la decís y se aplica y se cumple en el momento en que la decís, ¿cuál sería esa medida? Gracias José por la pregunta porque es muy interesante y creo que es un tema de discusión posterior por lo que te voy a decir ahora. Si yo fuera presidente por un día, primero reuniría a los actores principales para poder decirle y transmitirle cuál es mi intención. Nosotros somos el único país del mundo que hay 300 obras sociales que manejan un presupuesto que ronda los 25 o 30 mil millones de dólares por año y que eso es inadmisible. Esa es la realidad. O sea, si yo tendría que hacer algo, les explicaría que realmente tenemos el dinero suficiente para ir a un seguro universal de salud. ¿Por qué? Porque el eje de estas políticas de salud es la persona. Totalmente. Si el eje no es la política, la persona, si el eje no es la atención primaria de la salud, si el eje no son las enfermedades crónicas preexistentes, entonces desperdiciamos todo el dinero que podemos hacer. Podemos comprar el mejor generador de imágenes que podamos comprar en 20 millones de dólares. ¿Para qué nos sirve? ¿Para tenerlo en un lado? No. No. Tenemos que distribuir la tecnología equitativamente, los diagnósticos también, los médicos lo mismo, hacer un censo nacional de médicos, que no lo tenemos, no sabemos cuántos hay, cómo están distribuidos, pero fundamentalmente el eje, y creo que puede dar para otra muy buena charla, es el Seguro Universal de Salud. Sin ninguna duda, creo que los argentinos lo necesitan, lo merecen, no pueden seguir teniendo la atención que tienen, la falta de accesibilidad a la salud que tienen. Entonces no podemos
Digamos, yo sufro el no poder dar los servicios adecuados. Yo sufro cuando veo personas pobres. Yo sufro cuando veo la multicausalidad de la pobreza actuar sobre los grupos vulnerables, que como digo siempre no es simplemente una ecuación económica del índice de precios al consumidor dividido por el ingreso de la gente, no. La multicausalidad de pobreza de esa gente, el hacinamiento, la falta de educación, lo que decías vos de las millones de mujeres fuera del trabajo. Digamos, hay muchísimas cosas que tenemos que atender y que tenemos que realmente poner el foco. Me das el pie también, y perdón que te interrumpa, para que nosotros del Monitor también investiguemos y sigamos indagando en datos vinculados al sistema sanitario. Sí. Así que, Carlos, no más que agradecerte, un placer tenerte con nosotros, un placer compartir esta información y enriquecer el planteo. Y bueno, los invitamos a todos a que puedan acceder a nuestras redes sociales en www.fundaciongeo.org.ar para acceder al Monitor 235. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por el tiempo. Buenas tardes. Gracias.